vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nada he de temer. Señor, si me protegen tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, si me levantas, si vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Que largo mi camino, que hondo mi dolor. Ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción. ¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír? Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí. En cosas que se mueren yo puse el corazón. Fue tierra mi tesoro, fui vana mi ilusión. En cosas que se mueren me voy muriendo yo. Tú solo vives siempre, tú solo mi Señor. Todos. Si vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a esta nuestra celebración dominical. Ponemos nuestra confianza en el Señor, especialmente en este momento que vivimos. La Eucaristía la vamos a ofrecer en este día con la misma intención que el Papa Francisco tiene. Él nos ha pedido hoy, oremos por las personas que están sufriendo de tristeza porque no tienen trabajo, no tienen dinero, porque se encuentran también mal por lo que están viviendo. Entonces, que esta Eucaristía sea consuelo, pero también esperanza, ante todo para ellos, de parte de nuestro Dios. En este día en el que también celebramos la fiesta de nuestras secretarias, vamos a orar por ellas, las secretarias especialmente de las parroquias. Aquí los de nuestra comunidad parroquial oremos también por Yancy Ramírez, que incondicionalmente también sirve a nuestra parroquia en su día. Y también vamos a orar por las intenciones que han pedido hoy algunas personas, por las benditas almas del purgatorio, por el cumpleaños de Víctor Hugo Romero Monroy y de a intención de su familia, y de María Isabela Romero Moreno a intención de su padrino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad pidamos a nuestro Dios perdón por nuestros pecados. Pidamos perdón diciendo: yo confieso ante Dios todo misericordioso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Tú que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección,
Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que renovaste la creación entera con tu resurrección, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios todo misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, alabemos a nuestro Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos ha restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: judíos y vecinos, todos de Jerusalén, entérense bien y escuchen atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, ustedes lo mataron, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice refiriéndose a él: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías, cuando dijo que no lo abandonará en los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos
nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el dote de mi heredad y mi copa, y mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso me alegra el corazón. Me gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que puedan llamar al Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, compórtense con temor en el tiempo de su peregrinación, pues ya saben que fueron liberados de su conducta inútil, heredada de sus padres, pero no con algo incorruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por ustedes, que por medio de Él creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Señor Jesús, explícanos las Escrituras, haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, 2 discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras discutían y conversaban, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Él les dijo: ¿qué discusiones son esas que ustedes traen
mientras van de camino, ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. También algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pero cuando fueron de madrugada al sepulcro, porque no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles y que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo ademán como de ir más lejos. Ellos le dijeron: quédate con nosotros, Señor, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos, los discípulos de Emaús, contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bueno, una palabra tomada del texto que hemos leído, de el regreso de dos discípulos desencantados, tristes, marcados por el desencanto, la desilusión, por la pérdida de la esperanza, que regresan de Jerusalén después de lo que han visto que ha sucedido con Jesús, y regresan a su pueblo, 11 kilómetros bajando, un pueblito que se llamaba Emaús. Mientras bajan, van discutiendo, tienen un encuentro con una persona que no reconocen, que marcha con ellos, que comienza a explicarles las escrituras para entender lo que sucedió en Jerusalén, y que viendo que esa persona desea seguir de largo, estos discípulos le dicen: ¿por qué no te quedas con nosotros? Pues bien,
acepta la invitación, él comparte en la mesa, y en la mesa, al partir el pan, reconocen que es Jesús. Y ya en la noche hacen un camino de regreso para contarle a los discípulos que se encuentran reunidos en Jerusalén que efectivamente Jesús está vivo, porque ellos han tenido experiencia de encontrarse con él. Bien, a ver, este texto, ¿cómo puede iluminar un poco situaciones que estemos viviendo? El Papa esta mañana decía, vamos a orar por las personas que están marcadas por la tristeza. Y decía, tristeza porque no tienen trabajo, los despidieron. Tristeza porque no tienen dinero para comprar lo necesario. Tristeza por la incertidumbre. ¿Qué puede pasar? ¿A dónde vamos? ¿Cuánto durará esta situación que estamos nosotros viviendo? Y sobre todo también como mucha desilusión, porque de pronto tenían proyectos, planes, como los hicimos de pronto el 31 de diciembre, el 1 de enero. ¿Cómo vamos a comenzar este nuevo año? Y todo eso pues como que se vino abajo de un momento a otro en muy poco tiempo, y entonces entramos en una situación así como de tristeza y posible desesperación. No son pocos los casos de personas desesperadas. Desesperadas por los compromisos, por ejemplo, préstamos que tienen. Desesperados porque están viendo también la situación de sus hijos con hambre. Desesperados porque viven en un inquilinato. Hablo de la situación de nuestros barrios, en el que a veces hay 3, 4 familias viviendo juntas, y entonces se acrecientan un poco las discusiones, se acrecientan, diríamos así, los roces, de tal manera que el ambiente puede volverse un poco tensionante. Pues bien, algo parecido podríamos nosotros decir sucedía mientras estos van caminando desilusionados, desencantados, tristes, y sobre todo porque han perdido la esperanza, porque Jesús les prometía mucho, tenían puesta su esperanza en Él. Lo matan y las esperanzas caen. Entonces van, todo ese proyecto de vida, todo ese estilo de vida que proponía Jesús, todas esas formas de organizar también la vida desde el amor y la fraternidad y con un Padre del cielo, todo se vino abajo. Entonces uno viene de pronto bajando así y está viviendo una situación como semejante en este momento, como decía pues al comienzo. Aquí el texto dice una cosa, venían también discutiendo, es decir, había posiciones ahí encontradas entre los dos discípulos, discutiendo por el camino, como pueden también presentarse discusiones por la situación que pasa. Mire, a veces la situación es tan desesperanzada y tan difícil que no habrá pocas personas intentando quitarse la vida. Es que la situación es delicada, no es, diríamos así, hay personas que les pasan, como lo decía ayer, una idea así como terrible por la cabeza, y es pensar en que quitar la vida a los niños y después quitarse la vida a ellos. Lo digo porque en conversaciones, digamos, me he encontrado con esas situaciones, es decir, no quiero ver más sufrir a mis hijos, padre, y entonces estoy pensando cosas malas. Pues bien, esa es la situación, digamos, como de vara, digamos, la que comparo con lo que estaba pasando con los discípulos de Emaús. ¿Qué pasa cuando uno está desesperado, triste, cuando ha perdido la esperanza, cuando está en angustia? Que uno también pierde lucidez. Una persona desesperada, una persona
triste, marcada por la angustia, por la ansiedad, pierde lucidez. Es decir, no es capaz de reconocer incluso a veces a los que están al lado como hermanos, sino que su desesperación, todos la sentimos. A veces la desesperación nos entra uno en uno mismo. Eso pasa cuando uno está desesperado, angustiado, lo centra uno en uno y su supervivencia. Se trata de que viva yo. Esa es la situación psicológica que se da en una persona. El dolor lo vuelve a uno muy egoísta. Esa es una experiencia, digamos, de mucha gente, de muchos de nosotros. Cuando estoy marcado por el dolor y la angustia, se vuelve uno muy egoísta. Y uno puede pensar que no hay dolor como mi dolor. Todos lo hemos sentido, en una enfermedad, en una situación de desesperación económica. Y entonces uno puede dejar de reconocer a los otros. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Viene una persona a acompañar a estos dos caminantes. ¿Lo reconocen? No lo reconocieron. Dice, se acercó Jesús, caminaba con ellos, versículo 16, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. ¿Velados por qué? Por la tristeza, por la angustia, por la desesperación. Cuando estoy así, pensando únicamente en mi situación de dolor, pierdo yo la lucidez, la claridad, para ver lo que pasa con los otros, incluso con el dolor de los otros. Porque uno a veces tiende a decir, por ejemplo, eso no es nada lo que a usted le pasa, lo mío es peor. ¿Por qué dice uno eso? Porque yo pienso en mi dolor, en mi sufrimiento, en mi angustia. Y paso por alto la situación, dolor o esfuerzo que está el otro también haciendo por conseguir lo necesario. Se le velan, se le cierran, se le tapan a uno los ojos. Y no es capaz de reconocer ahí al que está al lado. Por eso incluso uno es capaz hasta de discutir con ese que está ahí al lado, viviendo conmigo, o el esposo, o la esposa, y discutir porque estoy pensándose en mi dolor. No me importa el del otro. Es que mire el mío. Eso pasa. Pues bien, ¿qué empezó a hacer ese otro que estaba ahí, digamos, caminando con ellos, que era Jesús? A quien no reconocen porque está pensando en su situación personal, de desesperanza, de desencanto, de desilusión, de angustia, en fin. Jesús comenzó a decir, digamos, a explicar las Escrituras. En otras palabras, Jesús estaba explicándoles el sentido de esa muerte, el sentido de esta situación. Miren, lo que más lo ayuda a uno en este momento es entender el sentido de lo que está sucediendo. Uno asume mejor su dolor y su tristeza, su angustia, cuando uno se pregunta no el por qué, porque nosotros tendemos siempre a buscar explicaciones y generalmente fuera y culpar a los otros. Los otros son culpables de mi dolor. Pero resulta que hay situaciones en la vida que tienen también como fin el que nosotros aprendamos la lección. Dios quiere también, a veces, Dios permite estas situaciones, y fue lo que hizo Jesús, de explicarles por qué Dios había permitido la muerte de Jesús. ¿Por qué la había permitido? No la mandó porque lo que crucificaron fueron otros. La decisión sobre la muerte de Jesús fueron otros. Pero aquí no se preguntó, ¿y por qué Pilato? ¿Y por qué Herodes? ¿Y por qué no? No. ¿Qué sentido tuvo esa muerte? ¿Qué sentido tiene esta pandemia? ¿Qué nos puede enseñar? ¿Qué nos quiere ayudar a entender? De nuestra relación en familia, de nuestra relación con los demás, de nuestra relación con la naturaleza, del modelo económico que tenemos, que está dejando mucha pobreza, del sistema financiero que ahorca a mucha gente y que tanto a veces la desespera, que puede hasta pensar en quitarse la vida porque no puede responder con las obligaciones que se tienen. ¿Qué entonces es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué lecciones podemos aprender para que este mundo lo hagamos más habitable, más humano y más digno? Entonces, entender el sentido. Cuando uno entiende el sentido y se preocupa por entender qué sentido tiene esto, qué lección puedo sacar de esta situación que estoy viviendo, uno puede asumir una situación de sufrimiento mucho más fácil.
fácil y se hace más llevadera. Cuando uno lleva con amor una situación, le pesa menos. Pero si yo estoy viviendo esta situación desde la desesperanza, desde la angustia, desde que nadie entiende lo que estoy viviendo, le va a pesar más, le va a doler más. Hay un cuento que le ayuda a entender un poquitico, como para explicar un poco lo que estoy diciendo. Va un señor subiendo por un camino y ve a un niño que está cargando a otro, digamos, a sus espaldas. Digamos, lo está llevando. Y el señor aquí le dice a este niño que está cargando a otro, subiéndolo: oiga, ¿no le pesa esa carga? Y entonces el joven, este niño que está cargando al otro, un poquito de más peso, le dice: no es una carga, es mi hermano. Y lo estaba cargando sin pensar en el peso o la dificultad o la rabia de tener que cargarlo. Lo estaba cargando con amor porque era paralítico, impedido, y lo estaba ayudando a subir la montaña para llevarlo para la casa. Lo hacía con amor. Cuando lo hace con amor, las cosas, las personas, las situaciones pesan menos. Pesan menos. Pero usted carga con rabia, con tristeza, con desilusión, con desesperanza, una situación, digamos que todos la tenemos, nos pesa mucho más, nos duele mucho más. Ahí nos dice: ¿y la mamá cómo es capaz de cargar a este hijo que tiene tan grande? Y oiga, suéltelo, póngalo a caminar. Y la mamá va subiendo la montaña, va subiendo la calle que es alta, allá en el barrio, y va cargando a su hijito. ¿Por qué no le pesa tanto? Uno diría: uy, qué desesperación cargar a este muchacho. Ya tan grande, ¿por qué no más bien no lo lleva caminando? ¿Por qué le pesa menos? Porque lo hace con amor. Lo hace con amor. Y cuando uno hace todo con amor, ¿qué es lo que nos falta llenarnos en el corazón? En este momento estaba leyendo un artículo, por ejemplo, que decía: ¿qué está pasando con el amor en tiempos de coronavirus? Estamos nosotros llamados a pensar que cuando definitivamente uno cambia al entender el amor desde amor de benevolencia, es decir, desear siempre el bien de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, ese amor es más claro, transparente y ayuda a llevar la situación en este momento. Pero si el amor, como lo entendemos hoy, es de tipo marcadamente egoísta, ¿qué provecho puedo sacar? ¿Para qué me sirve esta persona? ¿Qué necesidad satisface de mí? Las tensiones van a ser mayores, mucho mayores. Aquí hay un hermano mío, Nicolás, a quien yo aprecio, que con amor tiene que acompañar a su esposa. ¿Por qué lo hace Nicolás? Por amor, Padre. Por puro amor, de una situación muy difícil, muy difícil. Pero por puro amor acompaña a su esposa que está padeciendo una situación también muy difícil. Otro, si es desde el egoísmo, la abandona, la deja, que se la lleve a su familia. ¿Y haría eso Nicolás? No, Padre, nunca. No, es que digamos tenemos que entender el sentido de esto que está pasando también para recuperar lo esencial, Bien, entonces seguimos con la marcha. Jesús le explica y explica el sentido de lo que está pasando. Entonces cuando explica el sentido, ya, incluso les dice una cosa que a mí me parece siempre rara ahí en el texto. Jesús dice: no era necesario que el Mesías padeciera todas esas cosas, el padecimiento, la cruz, la crucifixión y la muerte. ¿No era necesario para entrar así en la gloria? A uno le parece: ¿pero cómo así que era necesario? Pues era necesario, porque solo podía mostrarse el amor de Dios entrañable por nosotros cuando se revelara hasta dónde era capaz de llegar Dios, hasta entregar a su Hijo y morir en una cruz. No porque el Padre mandara a su Hijo: vaya que lo maten en la cruz. Eso no fue el deseo del Padre. Pero el Padre, ¿qué hizo? Permitió eso, porque lo dejó en la mano de la libertad, incluso los que pueden hacer mal.
incluso los que le causaron la muerte. Pero era necesario para mostrar hasta dónde llega el amor de Dios. Era de necesidad mostrar que el amor de Dios llega hasta tal punto que nos entrega a su propio Hijo y entrega incluso su vida por nosotros. Era necesario para que entendiéramos nosotros de una vez por todas cuánto nos ama Dios. Si Dios nos hubiera salvado por actos de magia, ¿entenderíamos nosotros que éramos amados? No, hubo que pasar por ese camino. Bien, siguieron ahí caminando y llegó la tarde. Entonces Jesús, ya después de que estos como que medio entendieron un poco la cosa entonces como que bajó de su desilusión, bajó su tristeza, bajó su angustia, porque empezaron a entender, oiga, sí, realmente la cosa es de otra manera, porque Jesús se lo ayuda a entender el sentido. Entonces Jesús hace ademán de ir más lejos. Chao, me voy, tengo que seguir. Y ellos le dicen una cosa: quédate con nosotros, Señor. De las frases, y el Papa Benedicto XVI una vez lo explicó muy bonito, muy hermoso: quédate con nosotros, Señor, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. En este momento, si estamos viviendo una situación y estamos así marcados por la desesperanza, y el Señor nos está ayudando a entender lo que pasa, si estamos encontrando medio el sentido que está pasando, ¿qué deberíamos decirle a Jesús? Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Está muy difícil, muy duro, lloramos, nos desesperamos, hay roces entre nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Quédate. Esa es la oración que yo los invito a hacer especialmente en este momento. Invitar al Señor a que entre en la casa para que les ayude a entender también. Nos ayude a todos. Yo también padezco. A mí me angustian, qué pena, les comparto. Pero la situación de mis empleados también me angustia. La mía, pues bueno. Pero todos sufrimos. Todos estamos pasando un trago amargo. Pero el Señor también tiene que ayudarnos a entender precisamente que si entra Él y nos llena de paz, de otra manera vamos a mirar las cosas. Pero sobre todo, mire una cuestión. Dice el texto que entró Jesús y cenó con ellos, estuvo con ellos. ¿Qué hizo Jesús? Se sentó y dice el texto que entonces, sentados, Jesús tomó el pan y lo partió. Tomó el pan y lo partió. Y nos dice Jesús entonces, en ese momento nos da una clave. Una clave también para esta situación, incluso de angustia económica. Se hace necesario partir y repartir. Es lo único que nos salva. Es lo único. Las quejas, los lamentos no nos salvan. Las quejas, los lamentos no nos salvan. Las acusaciones no nos salvan. ¿Qué es el culpable? Pues es de tal presidente, que el financiero. Las acusaciones no nos salvan. ¿Qué nos salva? Partir y repartir. ¿Y partir y repartir qué significa? Que seamos capaces de aliviar las situaciones de los hermanos que están marcados por una situación semejante. A ver, ¿cómo alivio mi carga al vecino? Yo sé que es tan malo. ¿Cómo alivio mi carga a un familiar? ¿Cómo alivio la carga pesada que tiene tal persona? Lo único que nos salva es que en la barca, para no hundirnos todos, rememos todos juntos y nos ayudemos juntos para no naufragar. El Papa lo ha dicho permanentemente, pero lo que nos salva es la solidaridad fraterna, no más. Y yo les aconsejo una cosa: desesperados, no se arrimen a otro desesperado. Cuando uno se está ahogando en una piscina o en un río, si yo me arrimo a uno que no sabe nadar, nos ahogamos ambos. Así ha habido varias ahogadas. ¿Por qué?
Porque uno cuando está ahogándose se agarra fuertemente del otro y lo ahoga también. Lo hablo por experiencia que hemos tenido en alguna situación de una vez un paseo y ahí uno allá chapuceando, sobreviviendo, de que se agarró y ahoga al otro. Porque no lo suelta uno. ¿Qué nos salva? La solidaridad de fraterna y que nos ayudemos a llevar las cargas. Eso fue lo que hizo Jesús, partió y repartió. Y entonces dice el texto, ahí reconocieron a Jesús. Ahí reconocieron a Jesús. Cuando compartieron el pan. Eso es lo que nos enseña Jesús. Entonces es lo único que nos salva, porque uno puede quejarse, lamentarse, echar pestes contra uno, contra otro, en fin, lo que sea, pero usted está con sus quejas remediando su situación. Venga, lo que usted tenga, lo que yo tenga, partamos y repartamos. Y todos sobrevivimos y todos pasamos este mar tan tempestuoso que estamos viviendo, de mucha tormenta, pero la solución no es sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda no es nunca la solución, y lo explicaba en estos días con la multiplicación de los panes. Jesús nos dijo, los discípulos sí que eran de esa mentalidad, que cada uno vaya, compre allá y se arregle. Y Jesús dijo, no, que se sienten, vamos a compartir, siéntense. Y los hizo sentar, recostarse, y partieron el pan y alcanzó para todos y sobró. ¿Ustedes creen que es que aquí no hay suficientes recursos en el país y suficiente dinero en el país y suficiente, digamos, alimento en el país? Otra cosa es que se reparta mal. Un campesino ayer me hacía pensar, porque lamentablemente, bueno, esa parte, digamos, la juzgarán los entes de control, pero un campesino ayer decía de Boyacá, mi tierra, una cosa: los dineros que repartieron de Finaldo se fueron para empresas, y a mí, campesino, que estoy pidiendo 5 millones, no me dieron nada para poder, tengo la tierra lista para sembrar, no tengo plata, no tengo que invertir. ¿Cierto? Digamos, hay que orar para que entendamos eso. Sálvese quien pueda, no salvar a los que pueden, sino a los que definitivamente están mal. Porque es que el partir es también con el que está mal. Esa situación de este campesino, se me hizo pensar, pero sí, dice uno, algo está pasando también muy mal, en el sentido de que algunos están sobre la base de sálvese quien pueda, y salvar a los que tienen no es nunca una buena política, jamás. No es la de Jesús. Perdónenme que me extienda, yo siempre como que hablo muy largo en las homilías, pero se trata de que pensemos un poquitico y nos acudamos para ver cómo ayudar a aliviar las cargas de los demás. Eso es lo único que nos puede salvar en esta situación, que puede durar 1, 2, 3, 4 meses, 5, quién sabe, pero sí tenemos paz en el corazón y sobre todo mucha bondad y mucha paz, y entender el sentido. Y desde Jesús nosotros pasamos a la otra orilla, con la ayuda del Señor. Así sea. Así sea. Hacemos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, que ha creado el cielo y la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo nuestro Señor, que nació de la Virgen María, que padeció, que murió, que fue sepultado, que resucitó y que hará venir de nuevo? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de en profesar Cristo Jesús nuestro Señor. en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, confiados en un Padre que es bueno, que nos ama incondicionalmente, dirigámonos a Él nuestra oración, diciendo: Padre del cielo, escucha nuestra oración.
Padre del cielo, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que la fe de la Pascua la libre de toda servidumbre y la haga más generosa en el servicio, roguemos al Señor. Padre del cielo, escucha nuestra nuestra oración. oración. Por todos los pueblos de la tierra, para que el triunfo de Jesús sobre la muerte apague los odios y restaure la paz, roguemos al Señor. Padre del cielo, escucha nuestra oración. oración. Por todos los que sufren, para que la gloria del resucitado cure sus heridas y transforme su dolor en alegría, roguemos al Señor. Padre del cielo, escucha nuestra oración. Por los nuevos bautizados, para que la gracia recibida fructifique en obras de amor y de justicia, roguemos al Señor. Padre del cielo, escucha nuestra oración. Por nosotros y por todos los cristianos, para que el gozo de esta Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas del Evangelio, roguemos al Señor. Padre del cielo, escucha nuestra oración. Escucha, Padre, nuestras plegarias. Oremos muy especialmente por las personas que están marcadas por eso, por la tristeza, por la desesperación, por la angustia, por las situaciones que están viviendo. Pongámoslas en manos de Dios para que no solamente las llene de paz, sino que encuentren un corazón así, fraterno y solidario, que parte y reparta también con ellos lo que también recibimos. Oremos al Señor. Padre del cielo, escucha nuestra oración. Por las secretarias de nuestras parroquias, para que ellas que también sirven incondicionalmente atendiendo al público, a la comunidad, el Señor las llene de su amor, de su bondad y de su paz. Oremos al Señor. Padre del cielo, escucha nuestra oración. Por estos hermanos nuestros, Víctor Hugo y María Isabela, en su cumpleaños, que el Señor los llene de gracia y de amor. Oremos al Señor. Padre del cielo, escucha nuestra oración. Dejo un espacio ahí para que en familia, en alta voz, puedan también hacer una oración sobre la base de una situación que ustedes quieren presentar al Señor. Y digamos: Padre del cielo, escucha nuestra oración. Escucha, Padre, nuestras plegarias, también las que hay en nuestro interior, que las presentamos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a nuestro Dios, Padre todo misericordioso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre, recibe las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo. Es nuestro deber y salvación glorificarte, porque haces maravillas por nosotros. Porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre. Por eso todos juntos te aclamamos cantando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Envía tu Espíritu sobre estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Jesús, estando reunido con sus discípulos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Del mismo modo Jesús tomó el cáliz con el vino, dio gracias a su Padre del cielo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Escúchanos, Dios, Padre nuestro. Danos tu Espíritu Santo a quienes participamos de esta comida, para que nos mueva a la reconciliación, a la unidad y a la paz. También, Padre, te pedimos por tu Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Rubén y el nuevo obispo Luis José. Admítenos también, te pedimos por ellos, para que nos ayudes, los ayudes en la guía de tu Iglesia, Arquidiócesis de Bogotá. También, Padre, te pedimos por todos nosotros, para que un día, cuando termine nuestro paso por este mundo y llegue el momento de nuestra muerte, seamos recibidos en tu reino, con Cristo, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, y todos los santos, para vivir contigo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría, porque contamos con un Padre que nos ama incondicionalmente. A Él dirigámonos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y de toda pandemia de coronavirus, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, intercambiemos un signo de paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Hacemos ahora nuestra comunión espiritual. Os invito a que mirando a Jesús, deseen alimentarse de Él, el pan de vida. Vamos a decir: creo, Jesús mío, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, que que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo te abrazo y me uno del todo a y ti. y me me uno uno del del todo todo a a ti. Señor, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta.
Te rogamos, Padre, que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concede llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Mañana, si Dios nos da la licencia, a las 3 de la tarde tendremos Maná para el Desierto, que lo estamos dedicando a ofrecer elementos para edificar la iglesia de casa. ¿Cómo hacer la iglesia de casa? La iglesia doméstica. A las 3 de la tarde. A las 5:30, el Santo Rosario, en el que pedimos a la Virgen María su intercesión como madre, como intercesora por el fin de la pandemia del coronavirus. Y a las 6 de la tarde tendremos la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden inclinar la cabeza para recibir la bendición. Dios, que por la resurrección de su Hijo único, tuvo a bien darles a ustedes gracias, la redención, la adopción, con su bendición les conceda disfrutarlas. Amén. Amén. Que aquel de quien por la redención recibieron el don de la eterna libertad, es decir, Jesús, les conceda bondadoso tener parte en la herencia eterna. Amén. Amén. Y por la fe en Él, en el bautismo, ya tomaron parte en la resurrección, merezcan desde ahora por una vida santa ser admitidos en la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Y que tengan una muy buena tarde en familia. Dios los bendiga y acompañe siempre. Y gracias también por seguir acá. Aquí estaremos con la ayuda de Dios. Buena tarde. Gracias, Padre. Gracias, Padre.